Tiempo de la mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Hoy muy contento de recibir en nuestros estudios a Nancy Flores y al maestro Miguel Vadillo. Nancy, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, buenas noches a la audiencia. Pues aquí muy contenta en la mesa de Contra Línea Sin Censura. Listos, Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, buenas noches, Nancy. ¿Por dónde entramos? A ver, la cobertura de los medios tradicionales, los medios que han mostrado estar, pues, sí, algunos contra el gobierno de la Cuarta Transformación, otros no muy contentos con haber perdido la millonada que les daban en publicidad oficial y que ahora pintan un país desangrándose, en un charco de sangre. Creo que el ejemplo más claro es ayer el periódico Reforma, por un lado, los hechos en Toluca, en el Estado de México, por otro lado, lo que ocurre en Guerrero, en Chilpancingo, para ser exactos, y creo que no es necesariamente la realidad. Una vez más, hay que exhibir, señalar lo que podría estar detrás de estas coberturas, intereses que no son necesariamente la verdad, Nancy. Son hechos lamentables, Vicente, estos situaciones muy violentas. Sin embargo, sí existe una maximización de la violencia, una apología e incluso pues esta generación de percepción en la sociedad o de búsqueda, ¿no? Porque quizá no les salga bien, pero ellos quieren que la gente piense que estamos peor que nunca en términos de violencia. Y pues hay que decirlo, o sea, la situación que vive nuestro país en este momento no es peor, pero ni de lejos a lo que vivíamos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y no lo es básicamente porque hay que recordar cómo en aquel momento, en aquellos años tan terribles de aquella crisis humanitaria tan profunda, una espiral de violencia que no se acababa, sino por el contrario, nos hundía aún más, empezamos a normalizar la violencia. Ya era común para nosotros que aparecieran personas colgadas, no una, no dos, a veces hasta 10 personas colgadas en el mismo puente de cualquier entidad federativa, que aparecieran cabezas humanas afuera de las instalaciones o de las oficinas de gobierno. Esto pasó también en muchas regiones del país y todo eso ya hasta se nos hacía normal, pero llegamos a un punto donde ya la propia normalización de la violencia ya tampoco le servía ni a los medios ni al gobierno. Entonces, ¿qué hicieron? En marzo de 2011, y no hay que olvidarlo nunca, más de 500 medios de comunicación, entre ellos las grandes cadenas radiofónicas, las grandes cadenas televisoras de este país, firmaron un acuerdo y ahí estuvo presente el presidente Felipe Calderón Hinojosa en un acto deleznable. Firmaron ese acuerdo para silenciar lo que estaba pasando en nuestro país, para no investigar a Genaro García Luna, que era parte del narcoestado, el que lo hizo posible con esta sociedad, con el cártel de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública, y que al mismo tiempo nos impidiera a todos los mexicanos pues tener acceso a la información, que es un derecho humano, es decir, violentaron un derecho humano de forma sistemática esos medios de comunicación que ahora hacen exactamente lo contrario. Es verdad que existen los hechos de violencia, porque la violencia no se puede cortar de un día para otro. No es como tener una varita mágica y decir, ya no quiero que exista violencia en este país. Pues así no es, hay una tendencia, hay circunstancias que no se acaban por la sola voluntad de las personas. Se tiene que trabajar muy profundamente para reestructurar primero el tejido social y después ya empezar a intentar que estas bandas delictivas que están acostumbradas a ejercer una violencia brutal empiecen a entender que tienen que bajarle, ¿no? Entonces, no es así, pero tampoco estamos en aquellos escenarios. Para mí sí es muy sintomático de la prensa actual
que estén ahora pues agarrando este tema, y además también hay que pensar en un posible sabotaje de cara a 2024. No hay que olvidar que los grupos conservadores históricamente han estado relacionados también con grupos criminales, con grupos violentos. Entonces puede ser que muchos de los actos violentos que ocurran de aquí a 2024 en realidad sean generados por estos conservadores que quieren retomar el poder.